Ya me fui. Ok. Bueno, voy a hacer una muy breve presentación de ti, Eduardo. Bueno, Eduardo es originario de San José Juan José. Ríos, Juan José Juan. Ríos, Che Ríos. Sinaloa. Vino a estudiar la licenciatura en física aquí a la Universidad de Sonora. Después se fue a la UNAM a estudiar su maestría y doctorado y ha hecho una carrera pues muy fructífera en un tema que le apasiona, ¿no? Las partículas, más allá del modelo estándar y estas cosas, ¿no? Entonces le pedí que diera una plática aquí en nuestro seminario del Departamento de Investigación en Física y con especial énfasis a los jóvenes estudiantes que les interese este tema pues que los motive, ¿no? En esta área que es tan interesante y tan llena de novedades. Y bueno, así las cosas, ¿no, Eduardo? Muchas Adelante. gracias, Manzanares. No, estoy muy contento. Es la primera vez que doy una charla en la Unison, virtualmente, y luego espero visitarlos, ¿no? Creo que solamente he regresado un par de veces desde que me gradué. Entonces, les debo la visita. Entonces, bueno, yo me dedico a física teórica, o sea, neutrinos y sobre todo últimamente orientado a intentar explicar no solo masas de neutrinos, sino cosas que tienen que ver con observaciones, que sabemos que hay física más allá del modelo estándar, como son la asimetría bariónica en el universo y la materia oscura. Entonces, pero hoy les voy a hablar, básicamente me voy a enfocar en neutrinos. Casi no voy a hablar de mi trabajo, sino voy a hacer como una especie de revisión de lo que es la física de neutrinos, pero si tienen dudas, preguntas, pues con mucho gusto, ¿no? Ya por ahí le dije al Manzanares que me invitara a dar una charla de las cosas que hago yo ya, ¿no? Aunque al final voy a hablar de un experimento en el que estamos colaborando, o sea, con experimentales de aquí del IFUNAM y de otros lados, pero pues no me voy a adelantar. Entonces, ¿qué son los neutrinos? Son partículas que forman parte del modelo estándar. Hay tres tipos de neutrinos, así como hay tres tipos de leptones. Electrón monitado, pues hay tres tipos de neutrinos que interaccionan con la materia, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los neutrinos? Entonces, los producimos en reactores. ¿Sí ven mi mouse? A ver, muévelo. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, en reactores nucleares se produce un montón de antineutrinos del electrón, ¿no? Entonces, tenemos neutrinos y antineutrinos. Del Sol, pues nos llegan neutrinos del electrón, que son por fusión, perdón. De aceleradores también se producen neutrinos y de hecho producen ya haces básicamente colimados de neutrinos. Tenemos la observación en el 87 de neutrinos provenientes de la explosión de una supernova. Entonces, se detectaron en Kamiokande a la época. De neutrinos atmosféricos también tenemos datos que de hecho, como voy a mencionar más tarde, como entendimos que los neutrinos tenían masa era porque cambiaban de sabor, ¿no? Entonces, una observación fueron los neutrinos atmosféricos y la otra fueron los neutrinos solares, ¿ok? Entonces, nos han llegado muchos neutrinos ultraenergéticos, por ejemplo, IceCube y Antares, que son observatorios para medir neutrinos de tera, pera, electronvolts, o sea, muy, muy energéticos. Entonces, ahí empezamos a hacer ya desde las supernovas astronomía ya con neutrinos, ¿no? Entonces, esperamos, si vemos más de un neutrino proveniente de una dirección, significa pues, que hay una fuente que está produciendo neutrinos o antineutrinos muy energéticos, ¿no? También los geoneutrinos, que ya se detectaron, por ejemplo, en Borexino. Borexino es un detector que se hizo para estudiar neutrinos solares, que ha dado también resultados muy interesantes en los últimos años, no solo del Sol, sino geoneutrinos y también en particular del Sol, viendo ya, como voy a ver
vamos a ver después, el Sol produce un montón de neutrinos, la mayoría de una sola cadena, pero hay otras cadenas que también producen neutrinos y eso nos dice información de cómo es el modelo o cómo modelamos el Sol como estrella, ¿no? Si tiene alta metalicidad o poca metalicidad, y Boraxino nos dice algo sobre eso. Y por último, pues los neutrinos cósmicos, ¿no? Así como tenemos el fondo de radiación cósmica, que son los fotones que se desacoplaron en el universo temprano, pues tenemos un fondo de neutrinos cósmicos, que solo tenemos evidencia directa. Y hace 2 años, de hecho, salió un Nature muy bonito, donde dan ya la evidencia un poco indirecta todavía, sino con muchos sigmas, pero ya hay indicio de que pues tuvieron que ver, por ejemplo, con lo que llaman oscilaciones ¿cómo es? BAO, Baryon Acoustic Oscillation, oscilaciones acústicas de bariones, ¿no? Que es cuando estaba en juego radiación y materia, entonces se formaron patrones, ¿no? Entonces, está bastante interesante, ¿ok? Y bueno, esa es la imagen de la desintegración beta, que fue por el fenómeno por el cual Pauli postuló la existencia del neutrino, ¿no? Entonces, más o menos el resumen de mi charla. A ver. Entonces, la introducción, bueno, eso es el póster bien bonito de las partículas elementales, que pues lo pongo porque me tocó traducirlo. Este es el póster del Particle Data Group, que es donde viene pues más o menos explicado qué es el modelo estándar y cuáles son las evidencias del modelo, más allá del modelo estándar, ¿no? ¿Qué es lo que no explica el modelo estándar? El modelo estándar nos proporciona una explicación básicamente de las interacciones fundamentales, ¿no? Que son la electrodébil y la fuerte, ¿ok? Entonces, tenemos la fuerza fuerte, que es la que mantiene unidos, bueno, los quarks dentro del neutrones y protones, y el remanente de esta es lo que hace que se formen los núcleos, ¿no? Más pesados. La electromagnética es pues la de los electrones, cargas eléctricas, y la débil es por lo que hay desintegración nucleares, ¿ok? Pero hay fenómenos que el modelo estándar pues no explica. Una de ellas son anomalías, que no voy a hablar de ellas aquí, pero que a mí me interesan mucho. O sea, anomalías en experimentos de precisión o en experimentos de colisionadores, pero lo que sí hemos visto es pues que hay materia oscura y mucha. Entonces, del budget de energía del universo, pues tenemos la energía oscura, que tampoco se explica en el modelo estándar, que es el por qué se está haciendo una expansión acelerada del universo. La materia oscura es porque hay más materia de la que observamos, es decir, hay materia que no interacciona con la luz, básicamente, pues le llamamos materia oscura. Y pues también sabemos que cuando producimos partículas, normalmente producimos partículas de antipartículas. Entonces, ¿por qué vivimos en un universo asimétrico? Es decir, porque estamos rodeados de materia y no de antimateria. Entonces, son cosas o preguntas que, bueno, a mí como físico me interesan y que pues las he estudiado, ¿no? Intentando conectar fenómenos como las masas de los neutrinos, que es evidencia más allá del modelo estándar, porque cuando se propuso el modelo estándar, a los neutrinos pues era lo más fácil, ¿no? No darles masa, y era consistente. Entonces, conectar las masas de los neutrinos, la generación de masas de los neutrinos, con ya sea materia oscura o con asimetría bariónica del universo o con las tres juntas, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Ok? Algo iba a decir, pero se me fue el rollo. Espero acordarme en un ratito. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es como la tabla periódica para nosotros del modelo estándar. Entonces, tenemos 2 tipos de quarks, quarks tipo up y quarks tipo down, que forman los neutrones, los protones, bariones en general, y hadrones, ¿no? Los piones, etcétera. Entonces, así como está el quark up y el down, pues cada uno tiene 2 compañeros más, mucho más pesados y por ende inestables. Para el up son charm y top, y para el down son strange y bottom, ¿no? Entonces, estos 2 son mucho más pesados que el resto. De hecho, el top es la partícula más pesada en el modelo estándar, mucho más pesada que el top. Esos que encuadro aquí son los fermiones, entonces pino en medio. Y luego, así como está el electrón, pues hay 3 compañeros más gordos que el electrón, más pesados. Entonces está el electrón, el muón y el tau.
Y pues también tenemos 3 neutrinos. El neutrino del electrón, neutrino del muón, neutrino del tau, que son compañeros de los leptones cargados, ¿no? Los leptones, estos son leptones, estos son quarks, ¿ok? Luego tenemos los que medían la fuerza. O sea, así como el fotón, hay 8 gluones, que son los que se encargan de la interacción fuerte, o la medían. Y están el Z y el W más y menos, que son los que medían la interacción débil, ¿no? O sea, la desintegración débil y otros procesos, ¿no? De hecho, los neutrinos, como vamos a ver en un ratito, pues solo interaccionan a través de estos dos. Y pues está el bosón de Higgs, que también se descubrió hace poquito, por lo menos en mi referencia de tiempo. Y bueno, fue la última partícula que se descubrió en el modelo estándar, y pues ya con esto, digamos que quedó asentado el modelo estándar como teoría, ya no como modelo, ¿no? Entonces, simplemente aquí les doy unos datos. O sea, los neutrinos tienen masa muy chiquita comparado con el resto de fermiones, como vamos a ver más tarde. ¿Y qué es el modelo estándar? Pues es una teoría de norma, una teoría de gauge, así como, no sé si han visto, por ejemplo, electrodinámica, pues hay una simetría de norma, que es una U1 de carga. Y como se construye el modelo estándar, pues es con simetrías de norma. La U1 con el SU2 forma lo que llamamos electrodébil, que están unificados, y este se rompe y nos queda una simetría residual, que es la carga eléctrica, ¿no? La electrodinámica. Y la carga de color, o la simetría de color, pues queda invariante, ¿ok? Entonces el punto es, ya para los estudiantes, a grosso modo, cada vez que tienen una simetría de norma, sea abeliana, como abeliano es que los generadores conmutan como 1, o no abeliano como SU2 o SU3, eso implica que existen partículas, o sea, bosones de norma, o sea, como el fotón, que son massless, que no tienen masa, ¿ok? Y eso está muy bien porque hasta los gluones al nivel de la lagrangiana y los fotones, pues no tienen masa, pero ya sabemos que el W y el Z sí tienen masa. Entonces, por eso fue que tuvieron que meter un mecanismo para generar las masas de los bosones W y Z, y que además el mismo mecanismo nos da la masa del resto de fermiones, porque los fermiones en el modelo estándar son quirales, o sea, parte left y parte right. No las podemos juntar así solitas. Entonces necesitamos también el bosón de Higgs para generar la masa de los fermiones, ¿no? Entonces fue muy, muy importante que se descubriera el Higgs. Sabíamos que iba a estar por ahí algo, aunque no fuera el bosón de Higgs, sabíamos que tenía que haber alguna cosa muy parecida al Higgs, porque todo funcionaba, que hiciera la parte del rompimiento de la simetría, ¿no? Por cierto, si me quieren parar para hacerme preguntas, pueden hacerlo, ¿no? No necesitan esperarse al final. De hecho, lo prefiero. Entonces, de nuevo, los neutrinos, esta es la interacción débil y es así como la pintamos nosotros. Las interacciones es el intercambio de un bosón. Por ejemplo, tenemos dispersión de neutrino con neutrino, y los neutrinos es la única fuerza que sienten, por lo menos en el contexto del modelo estándar, ¿no? Entonces tenemos, esto ya es electrodinámica, es débil y electromagnética, perdón. Y ya los leptones cargados sienten tanto la fuerza electromagnética como la fuerza débil. Entonces, por ejemplo, tenemos dispersión de electrón con un muón, intercambian un gamma, o también pueden intercambiar un Z aquí, o también la corriente cargada, que es, por ejemplo, un muón con un neutrino del electrón y sale un electrón y un neutrino del muón, ¿no? Entonces, este en particular, el W, que hay W más y menos, es el que nos da la desintegración beta. Entonces, a la época, pues no se sabía, y cuando Fermi hizo su teoría, pues esta interacción la ponía como un puntito, ¿no? Entonces, esto vino a posteriori. Y por último está la fuerte, y los que sienten todas las fuerzas son los quarks, los que forman los neutrones y los protones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, pueden intercambiar un gluón, es la interacción fuerte, pero esos también pueden intercambiar un Z, un W, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y bueno, está el Higgs, que ya mencioné porque es importante, ¿ok? Entonces, ¿por qué son importantes los neutrinos? Pues porque básicamente estamos rodeados y nuestro cuerpo está lleno de neutrinos que nos están atravesando y no los sentimos, ¿no? Vienen de la corteza terrestre, nosotros mismos producimos neutrinos, como el potasio produce neutrinos. Si comemos un plátano, pues estamos
produciendo neutrinos. Y el café también es medio radioactivo, entonces producimos neutrinos. ¿Ok? Entonces una persona es atravesada por montón y montón de neutrinos, provenientes de un montón de cosas, de el remanente de supernovas, de los rayos cósmicos, provenientes del Sol, provenientes de nuestros compañeros que están por ahí a un lado. El caso es que, pues, hay muchísimos neutrinos, entonces por eso deberían importarnos, ¿no? Entonces, aquí hay unos datos, 600 billones de neutrinos del Sol, de los 50,000 millones de neutrinos creados, pues depende de dónde están, ¿no? Si están cerca de un reactor nuclear, pues van a tener más, y así sucesivamente, ¿no? Y también los del Big Bang, pues por centímetro cúbico hay un montón de neutrinos. Entonces, estamos rodeados, interaccionan muy débilmente, pues, de hecho, así se le puso a la interacción, ¿no? Débil. Entonces, interaccionan muy poco con la materia. Pero, sin los neutrinos, no habría fusión nuclear, o sea, no podrían brillar las estrellas, es así como están quemando su combustible las estrellas, y no habría átomos más complejos que el hidrógeno. Entonces, son o fueron muy importantes en la formación de cosas más complejas que el hidrógeno, ¿no? Bueno, también las estrellas, etcétera, pero por lo menos a los ligeros, los neutrinos fueron muy importantes. Entonces, para nosotros, pues, nos dicen mucho sobre las interacciones fundamentales y cómo evolucionó el universo. Ese paper que les decía, ahí de hace poquito, pues nos da indicios del fondo de radiación, del fondo cósmico de neutrinos, ¿no? Y también sirven como mensajeros, como dije, empezó la época de astronomía con neutrinos desde el 87 que se detectó, pues, la supernova, ¿no? Se detectaron neutrinos, se detectó también en diferentes longitudes de onda. Entonces ahora si explota una supernova, digamos en un sitio no muy lejano, pues nos va a llegar no solo la luz, sino también neutrinos. Y los neutrinos, a diferencia de la luz, pues no se desvían por nada, ¿no? Esas van como o sea, los que te llegan directamente desde la fuente, ¿no? Entonces, eso es bastante bonito e importante. Y ahora como hay un montón de detectores, la idea es de que cuando todos detecten así como un exceso de neutrinos provenientes de cierto sitio, significa que hay una supernova que explotó y entonces los neutrinos llegan un poco antes que la luz, entonces se apuntan para allá los telescopios, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar neutrinos si interaccionan muy débilmente? Pues primero necesitas fuentes muy intensas, como el Sol, como un reactor nuclear, pero un reactor nuclear poniéndote cerca, ¿no? Porque el flujo decae como 1 entre R cuadrada, entonces entre más cerca estás, más neutrinos van a estar pasando en tu detector. Entonces necesitas paciencia porque pues la probabilidad de que interaccione el neutrino con tu detector es muy baja, entonces hay que esperar tiempos largos. Necesitas detectores muy grandes porque entre más grande el detector tienes más masa, entonces más masa significa que puedes capturar más neutrinos, ¿no? Y lo otro es poco ruido ambiental porque pues tú puedes tener señales y estar pensando que es un neutrino cuando en realidad, por ejemplo, es un neutrón. Entonces normalmente los experimentos necesitan estar muy bien blindados, con poca radiación ambiental a su alrededor, y por eso hay laboratorios subterráneos, ¿no? Subterráneos me refiero a que están por lo menos con un bloque de tierra o de roca, por lo menos de 1 kilómetro, ¿no? Entonces, normalmente están debajo de montañas o en minas, ¿ok? Entonces, ya mencionaba hace ratito, antes de que llegaran todos, está Snow Lab en Canadá, está Gran Sasso en Italia y está Kamioka en Japón, que son como los que han hecho más, digamos, experimentos de detección tanto del Sol como atmosféricos, tanto de neutrinos, experimentos de neutrinos. Hay experimentos también en biología ahí, muy interesantes. Y lo mismo para detectar materia oscura, son las mismas características. Necesitas un detector que tenga bajo umbral porque las energías típicas son chiquitas. Entonces, los detectores que usan para materia oscura y la tecnología que usas para detectar neutrinos es muy parecida. Bueno, para detectar materia oscura es intentar detectar materia oscura, ¿no? Hasta el momento no se ha detectado. Bueno, esta ya la vieron, de dónde vienen, ya les dije. Y un poco de historia. Aquí creo que me voy a ir un poquito rápido, no sé qué hora es, cómo voy de tiempo.
20. Ok. Entonces, en el 1895 se descubren los rayos X. Luego, en el 96, Becquerel, un poco por accidente, descubre la radioactividad natural, ¿no? Y Rutherford, Marie Curie, Pierre Curie y mucha gente después de ellos estuvieron explorando o produciendo nuevos elementos que eran radioactivos. Ups, espérame, déjame conecto mi compu que se me va a apagar. Entonces, pues después de hecho clasificaron, ¿no? la radiación que había dependiendo de qué tan penetrante era. Entonces estaban los rayos alfa, los beta, los gamma. Entonces ahí en 1903, tanto a Becquerel, que fue el que descubrió la radioactividad, como a Pierre y Marie Curie, que fueron los que estudiaron un montón de elementos, les dieron el Nobel por eso. Y entonces esto fue antes de la mecánica cuántica, ¿no? Antes, a esta época, pues lo que se sabía era muy poco, ¿no? Muy poco me refiero a, no había ni el neutrón, había pocas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificaban la radiación? Primero era qué tan penetrante era. O sea, las partículas alfas básicamente eran núcleos de helio, o sea, 2 protones, 2 neutrones. Entonces, si ponían un campo magnético, se desviaba para un lado. Los gamma, pues, eran radiación, fotones. Y los beta eran electrones, básicamente. Entonces, como tienen carga diferente al protón, pues se desvían para otro lado, ¿no? Entonces, más o menos ahí ven qué tan penetrante es una radiación. ¿Ok? Entonces, aquí esta es más nueva porque ya está el neutrón, ¿no? El neutrón se descubrió en el 31. Entonces, para poner en contexto, estamos hablando aquí a inicios de 1900, ¿no? Entonces, el punto es que empezaron a ver de que la desintegración beta, pues era una partícula cargada, ¿no? Lo que salía. Entonces tú tienes un núcleo madre, se transforma en un núcleo hijo, entonces hay una diferencia de masas entre estos y sale una partícula cargada. Entonces a la época se conocían el protón y el electrón, entonces no había neutrón. Entonces como se imaginaban los átomos, lo que hacían era que dentro del núcleo había un protón con un electrón para que fuera carga neutra y tuviera más o menos la masa del protón. Y entonces lo que esperaban era que, como era un decaimiento a 2 cuerpos, donde uno era básicamente en reposo, porque la masa es enorme comparada con la partícula que sale, con el electrón, pues esperaban que el espectro del electrón, la energía del electrón, fuera monocromática, ¿no? Entonces, un ejercicio para los estudiantes. Básicamente es la fórmula de Einstein, ¿no? Y lo que veían era en realidad que el espectro de energías que salía del electrón que salía en la desintegración beta era más o menos así. Eso lo midieron un montón de gente, entre ellos Lisa Meitner y Otto Hahn y Chadwick, donde aquí pues creo que le dieron el Nobel nada más a Otto Hahn, un poquito de injusticia, un poquito, no, mucha injusticia, y a Chadwick le dieron el Nobel posteriormente por descubrir el neutrón. Pero todos ellos pues, trabajaban en estas cosas, ¿no? En cosas de radioactividad, desintegración beta. Entonces lo que esperaban era esto, una cosa monocromática, aquí todos los electrones con esa energía, y lo que veían era que no, había una distribución de energía del electrón, y el punto final pues era donde esperaba el monocromático, ¿no? Entonces había ahí 2 cosas. La energía parecía que no se conservaba y el spin había problemas porque había átomos, yo no sé si tengo una transparencia con esto, pero aquí sí está. Entonces, además del espectro de energías, había el nitrógeno que se desintegraba, pues había una especie de discrepancia con si era bosón o era fermión. Entonces, lo que hizo Pauli fue postular la existencia de una partícula neutra que tuviera una masa muy chiquita, que le llamó neutrón, neutrones por neutros,
Y entonces ya con eso pues podía explicar básicamente esto, porque ya no es una desintegración a dos cuerpos, sino a tres. Uno se va y el otro es la energía que se queda. Entonces la energía máxima es donde esperabas, o sea, la diferencia de la masa entre el núcleo madre e hijo. Y la otra era pues que ya tenías neutrinos, ya no necesitabas poner cosas raras dentro del núcleo, como que electrones dentro del núcleo que se comportaran diferente a los electrones libres. Entonces la física nuclear de la época pues era bien barroca, ¿no? Pero pues era lo que se sabía, ni siquiera se sabía la existencia del neutrón. Y esto fue en el 30. Chadwick descubrió el neutrón creo que en el 31, 32 y le puso un neutrón. Entonces pues posteriormente Fermi le llamó neutrino, como neutro pequeño en italiano, ¿no? ¿Okay? Entonces Enrico Fermi retoma esta cosa del neutrino de Pauli en el 30, 3 años después más o menos, y escribe un paper muy bonito que le llamó un intento de teoría para los rayos beta, ¿no? Un intento donde hizo pues cálculos y cosas increíbles simplemente postulando un hamiltoniano de interacción de esta forma. Entonces, un neutrón, un protón, un electrón y un antineutrino, que a la época pues le llamaba neutrino, ¿no? No antineutrino. Pero ahora sabemos que si tienes un electrón, pues viene acompañado por un antineutrino del electrón si sale, ¿no? Entonces, ya con esto, Fermi pudo explicar y pudo calcular secciones, bueno, no Fermi, esto lo hicieron después Bethe y Peierls, pero ya pudo calcular cosas y de hecho, pues también daba una explicación para la desintegración beta más, porque de lo que les hablé fue beta menos, pero Irene Curie y su marido, Joliot, ellos vieron, o crearon ciertos elementos que daban origen a desintegración beta más. Entonces, fue la primera vez que vieron la emisión de un positrón, ¿no? Que es la antipartícula del electrón. Okay. No, es más complicado o más raro, ¿no? Entonces, en las propias palabras de Pauli, él decía que había hecho una cosa terrible, que había postulado una partícula que no se podía detectar. Bueno, si me lo dicen a mí ahora que hago modelos, pues me reiría así a carcajadas porque pues en mis modelos aparecen partículas y más partículas sin ningún reparo, ¿no? Entonces él decía que había hecho una cosa terrible o lo peor que podía hacer un físico teórico era postular una partícula que no se fuera a detectar, ¿no? Pero bueno, Una pregunta, los tiempos cambian. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Sí? Aquí dice que no publicaron el artículo de Fermi en Nature, No, se publicó en Nuevo Cimento. en Nuevo Cimento. Sí, porque le dijeron que era muy especulativo. Entonces también es un buen, ¿cómo se llama? Una buena moraleja, ¿no? O sea, no tiene nada de malo especular, pero a esta época, si tú ves el artículo, es súper bonito y no parece nada especulativo, pero hay que tener en cuenta que esto era muy nuevo a la época, ¿no? Y era, de hecho, creo, hasta donde sé, es la primera aplicación o de una teoría cuántica de campos para interacciones, ¿no? Que bueno, eso es para los estudiantes. Como escribimos las interacciones en la lagrangiana, acoplamos campos y decimos teorías renormalizables o no renormalizables, que fue la gran aportación de Topf y Bellman. Una teoría renormalizable quiere decir que los acoplamientos son sin dimensión o con dimensión positiva en masa. Entonces tienes masas, tienes acoplamientos que van como masa cuadrada, masa o adimensionales, ¿no? Pero si tienes acoplamientos que van como 1 sobre masa, esos ya son no renormalizables y tienen problemas en teoría cuántica del campos, pero tú puedes usarlos y calcular cosas, pues como lo hizo Fermi, ¿no? ¿Y cómo contamos las dimensiones? Porque de los campos tienen dimensiones, pues eso depende de qué dimensiones estás, en 4 dimensiones, 5 dimensiones, cosas jaladas, como dice el Manzanares. Pero en 4 dimensiones, los fermiones tienen 3 medios y los bosones tienen 1. Entonces aquí tenemos 4 fermiones, quiere decir que este tiene dimensión 3 medios por 4, 6. Y en la lagrangiana, en 4 dimensiones, los
términos para que sea dimensional el acoplamiento son dimensión 4 lo más. Eso quiere decir que dimensión 6, tiene una cosa que va con 1 sobre una escala al cuadrado. Entonces, esa es una teoría no renormalizable en lenguaje moderno, pero igual pueden calcular cosas, ¿no? Entonces, se acaba la moraleja. Y esto lo comento porque cuando veamos masas de neutrinos, las masas de neutrinos de Majorana se generan a dimensión 5, entonces van como 1 sobre una escala de masas, ¿no? Entonces, ¿cómo detectar antineutrinos? Porque según el cálculo de Petty-Pyles, como dice aquí, el camino medio en agua de un neutrino es de miles de años luz. Entonces, un recorrido enorme. Pero lo que no sabían estos es, bueno, no, sí lo sabían, pero lo que no habían contemplado es que esto es una cosa estadística, ¿no? Entonces, tú tienes un flujo, si tienes un flujo muy grande, pues la probabilidad aumenta, ¿no? La sesión eficaz, pues que sí es chiquita, como la calcularon ya, y el número de blancos, entonces entre más grande es el detector, pues más probabilidades tienes de detectar y pues esperar largos tiempos, ¿no? Entonces, lo que había propuesto Bruno Pontecorvo para detectar neutrinos, esto hace muchísimos años, antes de la detección, era captura de neutrinos por cloro 37 y se convierte en argón 37 y un electrón. Entonces, aquí era básicamente contar. Entonces, esperas una semana o varios días y ves cuántos núcleos de argón tienes. Y eso te daría básicamente el número de neutrinos que detectaste en ese tiempo. O sea, no es, ese tipo de experimentos no es en tiempo real, o sea, no estás viendo la partícula que llega, interacciona y te produce algo, sino que pues tú dejas ahí aquí dice tiempo, tu detector y luego cuentas, ¿no? Entonces, como detectaron Rines y Cowan, en realidad no detectaron neutrinos del electrón, detectaron antineutrinos del electrón provenientes de un reactor nuclear. Estos estaban más locos, ellos querían ponerse cerquita de donde detonan una bomba atómica. Menos mal no lo hicieron, no los dejaron. Y bueno, al final pusieron un detector cerca de un reactor nuclear y pudieron detectar neutrinos en el 56. Estamos hablando de que Pauli lo postuló en el 30, pasaron 26 años para decirle que Pauli se había equivocado respecto a que no se iba a poder detectar, ¿no? Entonces, básicamente el antineutrino se captura por un protón. Aquí es al revés, ¿no? Tienes el antineutrino, lo captura un protón y produces un neutrón y un positrón, ¿no? Para conservar la carga. Entonces, lo que sucede ahí es básicamente, produces el neutrón y produces un positrón. El positrón interacciona con un electrón en el medio y produce dos fotones. Mientras que el neutrón, pues, viaja un poco y luego se captura y emite un fotón. Entonces, están desfasados. Ya es así como detectaron, esto ya en tiempo real, antineutrinos del electrón, por primera vez, ¿no? Entonces, la otra contraparte es los neutrinos solares. Entonces, ahí sí, podrían usar lo que había propuesto Pontecorvo. Esta captura, pues obviamente cuando tienen detectores, ustedes tienen que saber o tienen que tener en cuenta que depende del threshold, ¿no? Del umbral que tiene tu detector. Tu detector puede detectar partículas que tienen una energía mínima. Entonces, si tienen una energía menor a ese threshold, pues no vas a ver nada, básicamente no va a interaccionar con tu detector. Entonces, este detector de Davis tenía un umbral de 0.81 megaelectronvolt, y esto es importante porque, como vamos a ver más tarde, no sé en qué slide, creo que en esta, viene cuál es el flujo de neutrinos provenientes del Sol y de qué cadena. Entonces, aquí está. Entonces, la cadena PP, o sea, fusión de protón-protón, producen 2H más un positrón y un neutrino del electrón, es el 96%. O sea, 99.6% de los neutrinos provenientes del Sol son de esta cadena. ¿Ok? Y como vamos a ver, la energía de este son muy chiquitas. Entonces, tienen que ver ahí cuál es el porcentaje en las cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está. Ese es el PP, ese es el flujo de neutrinos respecto a la energía. Entonces, si la energía era 0.8, aquí estamos hablando de 0.3, 0.4, 0.8 está acá. Entonces,
estaban lejos de detectar la cadena PP, entonces detectaban a partir del berilio 7 o más para allá, ¿no? Entonces el flujo era mucho más chiquito. Y así, posteriormente vinieron más detectores, Galex, Sage, ahora está Borexino, etcétera. Y cada vez eran más grandes, si se dan cuenta, 30 toneladas, 100 toneladas, 50 toneladas, y todos bajo tierra. Y lo que veían era que del modelo solar, del modelo estándar del Sol, de cómo se describe, o sea, esto de aquí, de cómo quema su combustible el Sol, este era el predicho y este era el detectado. Este era el predicho y este eran detectados. Depende de Super-K y Kamiokande, son el mismo sitio, pero detectores más grandes, ¿no? Kamiokande es el primero, el que detectó la supernova, y Super Kamiokande ya es el que detectó los neutrinos, o sea, el que hizo la estadística fuerte de neutrinos provenientes de atmosféricos, ¿no? Galex, pues también, este era el predicho y este era el detectado, y así. Si se dan cuenta, este es D2O, esos son de Snow Lab, que fue el que ya dijo que los neutrinos oscilaban, ¿no? Luego voy a comentar de esto. Este es viendo corriente cargada como todos estos, o sea, básicamente el neutrino y antineutrino y producen positrón, y esta era la corriente neutra, que es básicamente el neutrino interacciona y es interacción elástica, ¿no? El neutrino no cambia de neutrino a positrón, ¿no? Entonces, antes de SNOWLAB, pues todos los experimentos lo que veían era que había menos neutrinos, detectaban menos neutrinos de los que se predecían, entonces era la crisis de los neutrinos solares, ¿no? Si estaba mal el modelo estándar del Sol o si no entendíamos bien la física de los neutrinos o física más exótica, como que a lo mejor se desintegraba el neutrino. Entonces había mucha especulación, ¿no? Entonces en el modelo estándar, eso ya fue la historia de los neutrinos. El modelo estándar, ¿cómo vemos los neutrinos? Esta ya la vimos, básicamente es lo que les comentaba, ¿no? La materia que vemos nosotros, con la que estamos hechos, pues de neutrones y protones, ¿no? Y estos son básicamente formados por quarks up y down. Por ejemplo, el neutrón tiene 2 down y un up. Este tiene carga 2 tercios, este carga menos 1 tercio. Ese es el protón con 2 up, que son 2 tercios por 2, 4 tercios, menos 1 tercio, pues 1, carga 1. Luego tenemos los leptones ligeros, ¿no? Que es el electrón y el neutrino. En el modelo estándar, pues hay 3 familias, como ya le dije. Y los neutrinos interaccionan solamente, no vamos a hablar, pues no tenemos una teoría cuántica de la gravedad hasta el momento. Y bueno, para las energías que nos interesan, pues la gravedad es despreciable, ¿no? Básicamente. ¿Ok? Entonces tenemos 3 tipos de neutrinos, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Desde Big Bang nucleosíntesis nos da un número que es consistente con 3. En partículas, la desintegración del bosón Z también es muy sensible al número de neutrinos y es con mucha precisión, nos da un 3. Entonces quiere decir que los neutrinos a energías más bajas que la masa del Z sobre 2 son 3. Entonces, si hay neutrinos más pesados que la mitad de la masa del Z, pues que interaccionan débilmente, pues puede haber, pero no se han detectado, ¿no? Ok, entonces la teoría de Fermi, esta que les mostraba, que les decía que era no renormalizable porque son 4 fermiones, entonces esta GF tiene dimensión de 1 sobre masa al cuadrado, o energía al cuadrado. Como lo vemos ahora en el modelo estándar, es que en realidad es un intercambio de un bosón W o de un bosón Z, dependiendo del proceso, ¿no? Entonces, la interacción débil siempre, cuando produces un neutrino o un antineutrino, siempre es acompañado o tiene que ver con el leptón que le corresponde, ¿no? Entonces, tú produces un neutrino de electrón, va acompañado con un positrón, o viceversa, si es antineutrino, pues con un electrón. Y lo mismo para muón y para taos, ¿ok? Y lo mismo, cuando detectas un neutrino de cierto sabor, lo que sale es el leptón correspondiente, ¿ok? Entonces, tienes una fuente de neutrinos del electrón, por ejemplo, como lo es el Sol, viajan a distancia muy larga y hay una probabilidad distinta de 0 de que detectes un neutrino del muón, ¿ok? Entonces se producen
como dije, neutrinos del sabor, y lo que se propaga son los autoestados de masa. Entonces es un fenómeno cuántico donde los neutrinos del electrón, del muono del tau, son combinaciones lineales de los autoestados de masa. ¿Ok? Entonces, por eso oscilan. Ok, aquí hice una animación. Entonces, tienen electrones, sale un antineutrino del muón, del electrón, por ejemplo, en un reactor, y aquí en el núcleo pueden detectar un positrón o pueden detectar un muón más. Que en realidad esto no sucede porque la energía con la que sale de un reactor el antineutrino del electrón no da para producir un muón, pero era para ejemplificar. Entonces lo que sale en realidad, cuando sale un muón aquí, en realidad lo que pasa es que esos neutrinos no los puedes detectar, entonces son experimentos que les llaman de desaparición, porque detectas menos de lo que produciste, ¿no? Entonces, si tuvieras un reactor que hace esto, sería un experimento de aparición si lo que aparece es el sabor diferente, ¿no? El muón. Entonces, ok. Entonces, a la época, en el 87, a Koshiba le dieron el Nobel por detectar los neutrinos de la supernova. Entonces, en los neutrinos había un montón de Nobeles, ¿no? Como pueden ver. Entonces, este experimento, una de las razones para el que se hizo fue para hacer un test de la vida media del protón. Hay teorías, más allá del modelo estándar, como en gran unificación, donde se predice que el protón es inestable. Es decir, que el número bariónico no es una simetría de la naturaleza. Entonces, pues estos buscaban la desintegración del protón porque estábamos casi seguros, bueno, a la época yo era niño, ¿no? Estaban seguros de que tenía que detectarse a fuerzas la desintegración del protón. Pues bueno, no han detectado hasta la fecha el protón, sigue siendo estable y cada vez los años van subiendo aquí. O sea, de muchos a un chingo más, ¿no? Entonces el punto es que detectó los neutrinos de la supernova del 87 y neutrinos también provenientes de los rayos cósmicos. Ok, perdón, sí, los rayos cósmicos que hacen chubascos, ¿no? Ok, entonces, después de que ahí ven una personita que son 15 por 16 metros, ese se llamaba Kamiokande, que era Kamioka Nucleon Decay Experiment, era para ver la desintegración del núcleo. Hicieron uno más grande para ya estudiar neutrinos atmosféricos, ¿no? Entonces, lo hicieron más grande. Ya medía de 40 metros así, creo que como casi 40 metros también de diámetro. Entonces, mucho más grande que y pues detectas neutrinos del muón o neutrinos del electrón provenientes de los rayos cósmicos atmosféricos. Y lo que ves es cómo detectan esto, pues todo el mundo ha visto de sus clases, supongo, la radiación Cherenkov. Si tienes una partícula que viaja cargada, que viaja más rápido que la velocidad de la luz, pues produces un cono de luz Cherenkov, ¿no? Entonces el del muón y el del electrón, pues es diferente. Si produces un electrón, pues va a dispersarse más con el medio, entonces va a ser más difuso. El del muón es clarito, ¿no? Entonces pueden distinguir si es un muón o es un electrón, por eso. Y lo que se dieron cuenta era que el flujo esperado en muones era mayor al detectado. Eso quiere decir que hay algo que está pasando que hace que desaparezcan los neutrinos del muón o los antineutrinos del muón, o sea, que no se detecten, ¿no? Eso es por corriente cargada. Entonces, el neutrino se convierte en una partícula cargada, ya sea muón o antimuón, o electrón o positrón, ¿no? Entonces, esto ya en el 98 pues, se sabía esto, ¿no? De que había un problema con los neutrinos atmosféricos. Y como les mencioné, los neutrinos solares tienen una historia más larga. En SNOWLAB lo que hicieron fue ingeniárselas para no solo ser sensibles a la interacción de la corriente cargada, o sea, del neutrino que produce un electrón, sino a la corriente neutra, el intercambio del Z, que es como el neutrino pasa y interacciona con el núcleo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue llenar esta cosa de agua pesada. Aquí está una persona, no era muy grande, diámetro de 18 metros, un poquito menos la parte del agua. Pero ya con el deuterón, que es básicamente el agua pesada, tienes un neutrón y un protón. Lo que hacía con la corriente cargada era separar el neutrón del protón, o sea, rompes el núcleo deuterio
Y el neutrón, como igual que con el experimento donde detectaron por primera vez los antineutrinos del electrón, pues el neutrón se captura y emite un fotón, ¿no? Entonces, con eso, y le echaron sal para hacer más eficiente el proceso de captura, sal de esa que comemos, pues pudieron acceder a la corriente neutra, o sea que independientemente de qué sabor llegaba a los neutrinos, estos lo detectaban. Entonces, en la corriente neutra, perdón, veían esto y esperaban esto. Entonces, esta fue la prueba crucial de que los neutrinos del electrón que se producían en el Sol llegaba pues como un tercio, ¿no? Mientras que cuando medieron el flujo total, veían que el flujo total era el correcto. Eso quiere decir que los neutrinos del electrón producidos en el Sol cambian de sabor al llegar a la Tierra. Y por eso entonces, con esto, y combinado con los de los atmosféricos, pues ya se había visto aquí oscilación del muón y oscilación de los del neutrino del electrón. Aquí como el flujo esperado en electrones era el mismo del detectado básicamente, pues quiere decir que los muones se van mayormente a neutrinos del tau. ¿Ok? Bueno, entonces con esto ya le dieron el premio Nobel a Kajita y McDonald, ¿no? Ahí, si se acuerdan de la cajita feliz, ¿no? Entonces, los neutrinos cambian de sabor mientras se propagan. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Si tuviéramos solamente dos estados, ya les dije que son tres, quiere decir que los neutrinos que produces y detectas son una combinación lineal de los neutrinos que son eigenestados de masa. Entonces, la probabilidad de oscilación o la probabilidad de que detectes un muón, neutrino del muón, del electrón, por ejemplo, es igual al revés. Cuando produces uno del muón, depende de este ángulo que está aquí, de cómo es la combinación lineal del neutrino del electrón respecto a los de masa, y depende de la diferencia de masas al cuadrado entre el estado 1 y el estado 2. ¿Ok? Entonces, como tenemos tres neutrinos, pues hay dos diferencias de masas al cuadrado. Pueden hacer el ejercicio y ver que la tercera no es independiente. Entonces, tienes dos diferencias de masas al cuadrado y tres ángulos de mezcla, ¿no? Tres porque, pues, cuando tienes tres, pues los ángulos de Euler son tres, ¿no? O tienes SO3, que son también tres generadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que no sabemos y qué es lo que sabemos de los neutrinos? Los neutrinos pueden tener, como no sabemos el origen de la masa de los neutrinos, solamente las diferencias de masa al cuadrado que vienen de las oscilaciones. Tenemos dos y no sabemos si la más grande está aquí arriba o está acá abajo. Entonces, este sería como que tienes, le llamamos jerarquía normal, porque tienes un estado muy pesado como los fermiones cargados y dos más ligeros, entonces le llamamos normal. O tienes dos estados que son mucho más pesados, bueno, más pesados que el estado ligero, ¿no? Es la jerarquía invertida. Ahora mismo los datos favorecen esta y desfavorecen esta, pero esto pues todavía está abierto. No sabemos si los neutrinos son partículas de Dirac o de Majorana, o sea, si son su propia antipartícula o no, que son los únicos fermiones que pueden hacer eso. Y no sabemos cuál es el origen de eso, ¿no? Es cuánto hay de aquí, del cero aquí, o del cero aquí. Entonces, ahí tenemos los experimentos de desintegración del tritium, que es así como vieron el espectro por el cual se postula el neutrino, pues lo mismo, lo usamos para ver el punto final de la energía del electrón que sale, y eso nos da información si los neutrinos tienen masa y qué tan pesados son, ¿no? Entonces, el CATRIN 2019 a finales, en septiembre, dio los resultados, todavía sigue tomando datos y va a mejorar esto, pues nos dice que la masa del neutrino efectiva del electrón es menor a 1 punto electronvolts. ¿Ok? Mientras que cosmología, si el modelo estándar cosmológico es como lo concebimos así, si no hay nada, ninguna cosa que modifique abajo, o sea, grados de libertad relativistas a la época en que se desacoplaron los neutrinos, pues la masa de los neutrinos, la suma de los tres, M1 más M2 más M3, es menor de 0.2 electronvolts. Entonces, esta es mucho más chiquita que esta, ¿no? Entonces, ahí hay que echarle un ojo, porque donde CATRIN nos dé una señal con una masa mayor que esta, pues se vienen cosas buenas, ¿no? Pero bueno, esos son los datos. Esos son directos, esos son indirectos. Entonces hay que tomarlos, pues, como son. Ok, entonces estos tres ángulos de mezcla, estos dos que pasan de ser de 1 a 3, tenemos un montón de experimentos
de oscilaciones, experimentos también de aceleradores, de reactores solares, atmosféricos, y combinando todos ellos, que son un montón, pues hacen fits globales. Ese es uno de los grupos que hace fits globales y nos dan más o menos cuánto miden, ¿no? Entonces aquí básicamente tenemos dos ángulos muy grandes y uno que es chiquito, pero no tan chiquito. Tenemos una fase que viola CP, que no es cero por lo menos, y las dos diferencias de masas al cuadrado. Si nos vamos al otro lado, que son los quarks, los ángulos de mezcla ya también en la corriente cargada de los quarks, cuando cambian de U a D, por ejemplo, o con los otros sabores, hay una matriz que llamamos la matriz de CKM. Los ángulos, el más grande es del orden del más chiquito de los leptones. Estos leptones y quarks en ese aspecto son muy diferentes también con las masas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un test de esto que nos interesa a nosotros, por lo menos a mí? Hay tres formas, si solo son partículas de Majorana, ¿no? Uno es la desintegración beta, que nos da información, o sea, nos depende de las masas de los neutrinos, M1, M2 y M3, no las diferencias cuadradas, sino las masas directamente, y de los ángulos de mezcla que aparecen por aquí. También está la desintegración doble beta sin neutrinos, que de momento no se ha detectado, pero hay experimentos que intentan medirla y dura, o sea, la vida media de esto es enorme, entonces van bajando cada vez, cada vez está teniendo cotas más fuertes. Lo mismo, depende de los ángulos de mezcla, depende de las masas lineales y de unas fases que no he mencionado, pero a diferencia de los quarks, que hay una sola fase que viola CP, en los neutrinos, si son de Majorana, aparecen otras dos donde el único efecto que tienen es modificar este M beta beta, que es la desintegración beta. Y luego de cosmología, que nos da las sumas directas. Entonces podemos combinarlas, por ejemplo, ponemos la masa más ligera y eso es lo que nos da para jerarquía normal y jerarquía invertida. Cosmología va bajando hacia acá, dependiendo de con qué datos combinan, etcétera. Y también podemos ver desintegración doble beta, ¿no? Eso es para la jerarquía directa. Ese es para la jerarquía invertida. Este es un plot 2014, lo hicimos hace mucho. Esto va bajando. Esta línea de aquí, conforme van dando resultados nuevos los experimentos, pues va bajando, ¿no? Entonces ahorita está más o menos aquí, está explorando gran parte de la parte, ¿cómo se llama? Degenerada. Pero quiero que vean este. En el caso de la jerarquía normal, que es el que está más favorecido por los datos actuales cosmológicos y de oscilaciones, hay una posibilidad de que si la suma de las masas está por aquí, este proceso, la amplitud se da muy chiquita. Entonces, aunque los neutrinos sean de Majorana, pues a lo mejor no se puede detectar, ¿no? Entonces, la idea es combinar experimentos y acotar estas masas de los neutrinos, ¿no? Ok. Entonces, las partículas en el modelo estándar, ese es un plot de 2020 ya. Este es el gráfico de la masa de las partículas contra el acoplamiento con el Higgs. O sea, esas ya son medidas del LHC. CMS y Atlas en un plot similar. Si nos damos cuenta, el error es absurdo. O sea, es muy pequeño. Ya para el muón, que es una partícula ligera, porque el acoplamiento va como la masa, es una línea recta, ¿no? Entonces aquí pongo las masas de los fermiones. El electrón es 0.5 megaelectronvolts, mientras que el top es 174 gigaelectronvolts. Estamos hablando de 6 órdenes de magnitud más chico el electrón, ¿no? Y como les dije, los neutrinos estamos hablando de subelectronvolts. Estamos hablando de otros 5 órdenes de magnitud respecto al electrón. Entonces eso es como rarísimo, ¿no? Entonces si ponemos aquí a los neutrinos, ese es el de Atlas, viejito, porque si se dan cuenta, el error en el muón era muy grande a la época. Ahí se dan cuenta que esa slide es viejita mía. Pues la masa del neutrino del acoplamiento está por acá, ¿no? Es 10 a la menos 13, 10 a la menos 12. Entonces eso es algo que a los físicos teóricos no nos gusta, entonces hacemos modelos para explicar esto, ¿no? Sí hay modelos donde el acoplamiento puede ser grande, CISO, por ejemplo, si son de Majorana, o CISOs low energy, donde el acoplamiento es mediano, ¿ok? Entonces, la pregunta es aquí, ¿Dirac o Majorana? Entonces, en el modelo estándar, como ya lo ve uno que hace modelos como yo, pues es una tablita de cómo transforman los campos, ¿no? Ya les había dicho que los fermiones son quirales, o sea, parte left y parte right, transforman diferente, bajo SU2 y la hipercarga. Con el color le da igual, o sea, con el color no hay problema. Entonces,
Déjenme agarrar un ejemplo, por ejemplo, el leptón cargado, el leptón doblete que tiene el neutrino y el electrón. Si quieren formar un término de masa, luego les voy a, creo que la siguiente slide viene, tienen que acoplar fermión left con fermión right. Entonces aquí es doblete con singlete, pues eso no es un invariante. En la lagrangiana solo pueden poner invariantes, entonces necesitan un doblete de SU2, que es el Higgs, ¿no? Entonces ahí están en colorcitos cómo transforman con color, cómo transforman con SU2, cómo transforman con uno de hipercarga, y cuando se rompe esto a uno de carga, pues es la carga eléctrica, ¿no? Aquí 2/3 menos 1/3 para los quarks, menos 1 para el electrón y 0 para el neutrino, ¿no? Entonces todo está ok. Y el rompimiento de la simetría, como lo vemos, es así. Tienen un potencial que es mu cuadrada, básicamente phi cuadrada, lambda phi a la cuarta. Esto sí, si esta y esta son positivos, pues básicamente es como esto, ¿no? De aquí. Entonces, no hay rompimiento de la simetría porque el mínimo respecta a la simetría. Si el mu cuadrada es negativo, hace una cosa como esto. ¿Qué es lo que ocurre? Es así es como se explica el rompimiento espontáneo de la simetría, ¿no? Entonces, no voy a andar más en eso y básicamente quiere decir que el valor de expectación en el vacío del Higgs es como esto, ¿no? Que es este valor de aquí, el mínimo. Es minimizar básicamente ese potencial. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, cuando escribimos el invariante de Lorentz, que es campo dada con el campo, y es de ahí donde sacan, por ejemplo, la ecuación de Dirac, etcétera. Pero solo el término de masa es la parte cinética y luego ¿no? La lagrangiana. M por phi barra phi. Entonces, cuando lo separan en su parte quiral, les queda left con right siempre. ¿Ok? Entonces, si hay otras estructuras de Lorentz aquí que tienen gammas mus, esto cambia. Si, por ejemplo, va con gamma mu, pues es left con left y right con right, que es el término cinético para la ecuación de Dirac. Y hay otras estructuras, ¿no? Si es un número par o impar de gamas, mezcla left con right o aparea left con left y right con right, ¿ok? Entonces el punto es para los términos de masa es así. Y en el modelo estándar los fermiones left y los right transforman diferente bajo SU2. Entonces no podemos formar un término de masa porque está prohibido por la simetría. Entonces ahí el Higgs, que nos da la masa de los bosones, en realidad fue para eso que se puso, porque estaba en el W y el Z que pesan 80 gigaelectronvolts o 90 gigaelectronvolts. Y la teoría, si tú pones una teoría de norma, como les dije, predice que estos son sin masa. Entonces, el rompimiento espontáneo de la simetría nos da de a gratis masas también para los fermiones. ¿Ok? Y por eso tenemos este plot tan bonito aquí. Este de aquí. Este de aquí. ¿Ok? Entonces, el acoplamiento con el Higgs le da la masa. La masa es proporcional al acoplamiento con el Higgs. ¿Ok? Entonces, el modelo estándar está probándose cada vez con más precisión, lo cual es bueno y es malo para gente como yo que le gusta un poco especular. Entonces, como lo vemos diagramáticamente, es la interacción de Yukawa, de los fermiones con el Higgs, que es lo que midieron allá. Este acoplamiento está aquí. Y la masa, pues, viene cuando adquiere un valor de expectación. Hay una generación de un término como este, ¿no? De manera espontánea. Para los neutrinos, para fermiones de Majorana, ustedes pueden, también ese es un invariante de Lorentz, pueden ir a checarlo. Está esto, ¿no? El left conjugado barra con el left. Ese es un término de masa de Majorana. Pero lo mismo, este es básicamente este transforma igual que este bajo hipercarga, viola hipercarga, entonces está prohibido por el modelo estándar, pero podemos generar acoplando a dos Higgses, ¿no? A dos Higgses, entonces esta es dimensión 5, y entonces, como les dije, dimensión 5, acuérdense, dimensión 4 es acoplamiento dimensional, dimensión 5 va como 1 sobre escala, va 1 sobre lambda, entonces esto lo ven así. Eso está padre porque pues ponen un acoplamiento de orden 1 y una escala súper chiquita comparado con el B del Higgs, y eso les da una masa chiquita, ¿no? Va como B cuadrada sobre lambda. Si lambda es 10 a la 10, 10 a la 15, 10 a la 14, pues les genera una masa de 1 electrón volt. Ese pueden ir a verificarlo. Pongan ahí el BEF del modelo estándar, pónganle 100 gigaelectronvolts más o menos. Eso al cuadrado, entre qué escalas necesitan para que les dé una masa de neutrinos de 1 electrón volt. Tarea para los morros y las morras. Okay, entonces, ese es ese L5 es esto que acabo de pintar acá, básicamente. Ay, este de aquí. Es dos leptones carga, dos dobletes de ácido 2 que contiene el neutrino y dos Higgses. Este además
les dije que el protón era estable, ¿no? El protón es estable en el modelo estándar porque el número bariónico es conservado, no se viola. Y lo mismo el número leptónico. Entonces, este término de aquí viola el número leptónico en 2 unidades. Ok. Entonces, si viola el número leptónico en 2 unidades, hay procesos que pueden generar donde el número inicial de leptones es 0 y el número final son 2. Entonces, está padre porque eso lo pueden probar experimentalmente, ya sea en colisionadores o en la desintegración doble beta sin neutrinos. Entonces, hay un teorema de Schechter-Valle que dice que si detectan ese neutrino en los double beta decay que les mencionaba antes, implica que los neutrinos son de Majorana y resolveríamos uno de los misterios de los neutrinos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos ya en la parte teórica? ¿Cómo generar de manera con operadores renormalizables, una teoría que nos guste este operador, así como lo hicieron con el operador de Fermi? Pues es agregando campos muy pesados, ¿no? En este caso agregan un fermión que es singlet del modelo estándar, doublet con doublet en SU2 es 1 más 3, entonces tiene un 1. Un triplete de escalar, tiene fermión escalar, 3 con 2 y 2. O un triplete fermiónico, y el triplete fermiónico también tiene una partícula, en su multiplete viene una partícula neutra que hace como si fuera el right-handed neutrino. Y ya cuando lo ves como en matrices de masa, si fuera 2 por 2 y tuvieran solamente un neutrino, pues sería así. Este vendría del type 1, de la masa grandota de este, o del type 3, que sería este, verde o rojo. Ese sería del type 2, que es el triplete escalar, sería un Higgs, que en lugar de ser doblete es triplete. Y este sería como el término de Dirac, que es como el resto de fermiones, ¿no? Es así como lo vemos, es así como lo generamos, y hay un montón de otras formas de generar el operador 5 de Weinberg, ¿no? Aquí ponen una burbujita, tienen el leptón, 2 Higgses, leptón, burbujita aquí, 2 Higgses, y leptón y 2 Higgses. Es así como hacemos lo que llamamos la completez ultravioleta del operador 5 de Weinberg. ¿Ok? Entonces ya un poco para redondear de los neutrinos, tenemos los de muy baja energía, que son los neutrinos de radiación, el fondo de neutrinos cósmico. Tenemos los de neutrina de energía baja, que son solares, el fondo de radiación de supernovas, los de reactores. Tenemos los de energía intermedia, que son los atmosféricos, y luego tenemos los de muy alta, que son los que detecta IceCube, ¿no? Entonces, por ejemplo, IceCube es un detector que está en Antártida. Entonces, básicamente usan el hielo, tienen fotomultiplicadores, llega el neutrino, produce un leptón cargado y pues detectan el Cherenkov de este leptón, ¿no? Cargado. También está en Antares, que pues usan el mar. Entonces, ven para abajo básicamente estos detectores, ¿no? Entonces, interacciona y luego sale, ¿ok? Por ejemplo, pueden hacer cosas con IceCube. Ahí hicimos un modelito donde hay este amarillo no está. Eso es básicamente como modelan el flujo de neutrinos de muy alta energía, y esto amarillo lo pusimos nosotros suponiendo que tenemos una materia oscura muy energética que solo se desintegra en neutrinos, entonces tiene neutrinos más o menos de esta energía que están llegando a IceCube, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que pueden hacer con neutrinos y los modelos, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Manzanares. También quisiera mencionar un poco, porque Julio ya preguntó lo de el Glasgow Resonance. Bueno, no te preocupes, está muy O sea, ya se cansaron, interesante. porque creo que voy medio atrasado, ¿no? Si alguien se cansa, pues ojalá que no, pero tienes mucha energía y está muy agradable la plática. Ok. No, es que les iba a comentar de algo también que se detectó en 2017 apenas. Sí, continúa. Se propuso hace un montón de años, que es la dispersión coherente de neutrino por núcleos. También está en el contexto del modelo estándar, pero pues, fíjense, se propuso en el 74 este proceso, ¿no? Dispersión coherente de neutrino por un núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que el neutrino está interaccionando con los neutrones y los protones dentro del núcleo de manera coherente, ¿ok? Entonces, para eso necesitas neutrinos con energía menor a 50 megaelectronvolts, dependiendo un poco del núcleo, pero es básicamente, a grosso modo, menor a 50 megaelectronvolts. Entonces, de ahí puedes tener de aceleradores, de reactores y los solares, que de los solares en realidad es un problema para los experimentos que buscan materia oscura, ¿no? Por ejemplo, ahí está la animación que hice.
está el neutrino y interacciona y deposita cierta energía en el núcleo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hicimos para un trabajo de materia oscura. El punto es, con la materia oscura, los WIMPs, los experimentos que intentan detectar esta, se van a encontrar eventualmente con lo que llamamos el neutrino floor o el piso de neutrinos, porque eventualmente, si haces detectores cada vez más grandes, lo que vas a detectar son los neutrinos que vienen del Sol, de las cadenas del berilio 7, berilio 8, o atmosféricos y de fondo difuso de supernovas. Entonces, eso va a ser algo que pues no vas a poder quitarte, y entonces pues te la vas a tener que ingeniar para, si es direccionalidad en este caso, si, o de alguna otra forma en el caso de que detectes coherentemente los otros neutrinos. Entonces, esto se va a detectar eventualmente. De hecho, el último resultado de Xenon Wanton, de la semana pasada, otros resultados que te comentaba, empezaron a ver, o van a empezar a ver o sea, los del berilio 8, van a empezar a tocar esta esquina con el de detección. Entonces, ya empezaron a poner cotas para interacciones no estándar de neutrinos que todos los experimentos de coherent, de dispersión coherente de neutrino-núcleo, están poniendo, ¿no? Entonces, ahí es importante también para la parte de materia oscura, pero pues en el sentido negativo, ¿no? Entonces, desde el 74 y se detectó en 2017 por primera vez. Entonces, lo que hicieron fue, esa es la sección eficaz de diferentes procesos, ¿no? Esa es, por ejemplo, dispersión neutrino de electrón con electrón, está aquí. Todos estos experimentos, estas cosas ya se detectaron, aunque la sección eficaz es más chiquita. Entonces, el punto es por qué si los experimentos, Sevens es coherent electron neutrino coherent elastic neutrino nucleus scattering. O sea, la cross-section de este proceso es mucho más grande que el resto de procesos, pero el resto de procesos ya se detectaron. En 2017 apenas se detectó esto, y es porque necesitas un umbral en tu detector muy bajo. Entonces, ese es el punto, ¿no? Como les mencionaba, los detectores que hacen todos estos detectores que son para WIMPs, son de umbral muy bajo. Entonces, las mismas tecnologías que usas para detección de materia oscura directa, los puedes usar para detección coherente de neutrinos, o sea, dispersión coherente de neutrinos, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? En el recoil. Entonces, básicamente, esta es la cross-section para diferentes núcleos. Entonces, por ejemplo, ahí el plomo pues está hasta arriba. Y los que usan son argón, también xenón, por otras razones, ¿no? Entonces, la sección eficaz va a depender de cuántos neutrones en realidad tienes, porque básicamente como se va es con esta que llamamos Q-weak, ¿no? Al cuadrado, que esa depende del número de protones, el G, el acoplamiento efectivo a través del Z con protones, el número de neutrones y el acoplamiento efectivo con los neutrones, ¿ok? Entonces, en el modelo estándar, el G del protón es mucho menor que el del neutrón. Entonces, ahí, como es, ingenuamente, esto va como, escala como el número de neutrones al cuadrado. Entonces, esto escala realmente como el número de neutrones al cuadrado. ¿Ok? Y la otra cosa de la incertidumbre entra en estos Fs, que son los factores nucleares, ¿no? De neutrón y de protón. Entonces, dependiendo de la energía, pues, esos empiezan en uno ambos y luego se separan, ¿no? Dependiendo el núcleo, ¿ok? Entonces, básicamente, si tu energía de transferencia es muy chiquita, estos factores son del orden de 1, ¿ok? Entonces, en lo que se detectaron son en el Spallation Neutron Source en Estados Unidos, son de aceleradores, esos están cercanos a los 50 megaelectron volts, entonces están más para acá, entonces ya empieza a haber una cosa aquí que afecta a los Fs, lo cual es bueno si quieres hacer física nuclear, ¿no? Lo cual es malo si quieres hacer física de precisión, ¿ok? Entonces, lo que hacen ellos es, tienen un target ahí es mercurio, creo, ¿no? Y, le mandan protones, producen piones más y menos, esos son capturados por el mismo target, y los piones más eventualmente van como
en una dirección muy específica, se desintegran en muones positivos, antimuón, y neutrinos del muón con una energía dada, que es esta de aquí. Y este muón decae en positrón, antineutrino del muón y neutrino del electrón. Entonces ahí tienes un haz que lleva neutrino del muón, antineutrino del muón en la misma proporción. O sea, por cada pión que produces va uno de acá y uno de acá. Y un neutrino del electrón. ¿Ok? Entonces, esos son lo que han usado. Yoduro de cesio, 14 kilos por 300 días. Y este sigue tomando datos del argón, ¿no? 159 eventos en 240 días con un bunch de 24 kilos. Y el argón va a continuar, ¿ok? Entonces, el flujo en el Spallation Neutral Source respecto a la energía es este de aquí. Si comparamos con un reactor de 1 megawatt, que es uno chiquito como el que está en el INI, de 1 megawatt thermal, a 3 metros, el flujo, vean aquí cómo es muchos órdenes de magnitud más grande, pero la energía es más chiquita, entonces necesitarías un detector con un umbral mucho más bajo, ¿no? Entonces hay un montón de propuestas, de hecho aquí hay muchas si quieren ir a ver, es un paper de unos amigos, de Luis, de hecho es mi postdoc, de hecho con el que estamos trabajando en esto, Diego Aristizábal, que está en Chile, Valentín de Romeri, que está en Valencia, y Gregorios, que está en Grecia, ¿ok? Entonces son básicamente las propuestas que hay para detección de coherent, o sea, sevens en reactores. Entonces, este fue un trabajo que hicimos hace poquito, o sea, este año lo sacamos, lo empezamos el año pasado, con Luis, el postdoc que les comentaba, un colega que está en la colaboración de SBC, que es Scintillating Bubble Chamber, Eric Vázquez y un estudiante de doctorado de él. En realidad es el primer paper de la colaboración, entonces está toda la colaboración, aunque el estudio lo hicimos con ellos, ¿no? Entonces, este es el mismo espectro que les mostraba aquí, este de aquí, pero ya en otra escala y normalizado, ¿no? Este es normalizado para ambos, ¿no? Entonces, esos son los dos reactores que hay en México. Entonces, está el del ININ y ponemos el detector a 3 metros, un detector de 10 kilos, y supusimos, este está en construcción, de hecho, y la idea es que sí se venga aquí. Y este es uno de 100 kilos a 30 metros. Si se acuerdan de estos números, esos son los que ya se detectaron. 300 días, 134 eventos, y 240 días, 159 eventos. ¿Ok? Entonces, poniendo estos fueron los casos que estudiamos, poniendo el detector a 3 metros del ININ, que esto se puede variar de 2 a 10 metros, para hacer otro tipo de física, y a 30 metros del de Laguna Verde, que es mucho más grande, son 2000 megawatts thermal, ¿no? Este es de 1 megawatt, o sea, es 2000 veces más potente, ¿no? El de ININ, pero este es, a mí me gusta este. Bueno, entonces, el detector que están construyendo es muy parecido a uno de los de hecho es un spin-off de Pico, de una de las colaboraciones de detección de materia oscura. Son cámaras de burbujas y lo que hace es cuando llega un neutrino o cuando llega un WIMP, que es lo mismo, lo que hace es crear burbujas. Entonces tienen ahí el líquido ahí cerca de la transición de fase. Aquí están los datos, a qué temperatura y a qué presión. Ellos le llaman sobrecalentado, algo así. No tiene nada que ver con que sea caliente, sino que está ahí justo en el punto de ebullición del líquido. En este caso es argón líquido. Y está a bajo presión. Entonces crea una burbuja. Y bueno, tienen otros sistemas para quitar todo el ruido. Por ejemplo, tienen acústica. Dependiendo de la acústica de las burbujas, saben si es una partícula cargada o es una partícula neutra, que es lo que nos interesa. Entonces, con eso, fíjense, 10 kilos a 3 metros en un reactor de un 1 megawatt thermal, tenemos 8 neutrinos por día. Eso significa que en un año son 2.900 neutrinos. 2.900 neutrinos, sí. Y obviamente hay backgrounds que son neutrones, básicamente, cosmogénicos o que vienen del reactor mismo, pero pues eso está bajo control. Y en Laguna Verde serían 1.570 neutrinos por día. O sea, es un orden de magnitud más en un día que lo que se detectó ya en Coherent Experiment, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos y luego vimos cuál es el potencial para descubrir nueva física usando neutrinos. Entonces, por ejemplo, si tuvieran una teoría extra de norma, una U1
como en la electromagnética, pero esta es una 1 extra, donde también el mediador es masivo. Esos son los bounds ya puestos por Coherent con los datos ya tomados. Y esas serían las proyecciones ya sea en Laguna Verde o en el ININ. Ese sería Atlas, ese sería LHCb y BABA. Son básicamente los experimentos de colisionadores, ¿no? Entonces aquí a masas muy bajas del Z' o a masas del orden de electrodébil, pues sería como el experimento líder, ¿no? Para ese tipo de física. También pueden hacer precisión, que obviamente hay otros experimentos que ya midieron con mucha precisión cosas del modelo estándar, como es el ángulo de mezcla de Weinberg, que eso es muy importante porque nos dice cómo están mezclados los Ws y los Zs, o nos da una relación entre la masa del W y la del Z, que es más importante aún. Y pues bueno, siempre es bueno tener medidas que corroboren las cosas que ves, ¿no? Porque si no la corroboran, quiere decir que hay una tensión y puede haber física más allá del modelo estándar. Y también para el momento magnético del neutrino, tenemos una cota con ese experimento que es comparable a las que ya hay, que son muy buenas, ¿no? De Borexino, que es un detector que se hizo para estudiar el Sol y que también detectó neutrinos terrestres, muy importante, y otro experimento, ¿no? Entonces, básicamente, para concluir, es muy bonita la física de neutrinos, nos puede conectar, porque es física más allá del modelo estándar, la masa de los neutrinos, pero además nos puede dar información de otro tipo de física a escalas muy altas, o por ejemplo de materia oscura o de simetría bariónica, que no hablé aquí, pero podría dar otra charla de eso si quieren, eventualmente. Y pues ya, la conclusión es que las masas de los neutrinos se evidencian física más allá del modelo estándar, que puede estar conectada con materia oscura o con la simetría bariónica, pero además que nos puede dar información, experimentos, por ejemplo, como estos de Sevens, sobre física más allá del modelo estándar, como sectores de norma extendido que pululan en teorías de gran unificación. O podemos hacer astrofísica de neutrinos y esperar a que haya otro evento de supernova que las estadísticas marcan que ya debe haber una muy cerquita, o sea, muy pronto en tiempo. Se puede estar monitoreando armamento nuclear porque pues, si estás enriqueciendo cosas vas a producir neutrinos y pues etcétera, ¿no? Muchas gracias. Y perdón por la tardanza, creo que me pasé un poquito. No te preocupes, Eduardo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Estaba muy interesante la plática. Demuestras mucha energía, ¿no? ¿Cómo sabes chingaderas? Es muy, muy bonito. Y bueno, sí. con lo que preguntó Julio. Sí, Julio, ok. Sí, había preguntado si iba a hablar sobre la resonancia de Glashow, ¿no, Julio? Okay. Pues básicamente lo que vieron era algo que ya dijo, ¿sí era eso, no? Sí, así es. Fue, creo que en estos días salió un artículo en Nature de IceCube, ese experimento que está en la Antártida, donde pues, se esperaba ver la resonancia de Glashow. Es básicamente que el antineutrino del electrón, muy energético, y esa es otra tarea que le voy a dejar a los chamacos y chamacas, interacciona con un electrón que está en la atmósfera de manera resonante, porque ¿cómo vemos las resonancias en aceleradores? Básicamente es un canal que es en el S, ¿no? Tienes una partícula, una antipartícula, producen alguna partícula que intermedia, por ejemplo, el bosón Z. Cuando haces el tuning de la energía para que sea justamente la energía del mediador o muy cercana, un poquito antes o un poquito después, tú produces una resonancia. De hecho, lo que ven los detectores es en las partículas que está detectando, por ejemplo, E más, E menos, o mu más, mu menos, tú ves un exceso ahí. Esa es una resonancia. Entonces, bueno, quiere decir que la sección eficaz se incrementa cuando estás en la resonancia. Pues bueno, la resonancia de Glashow viene un antineutrino del electrón hecho la mocha, o sea, viene con una energía tremenda, ahorita les puedo dar el dato, y ve un electrón que está en la atmósfera por ahí, al principio. Como la sección eficaz aumenta, si tiene la energía correcta, produce un W. Y ya el W pues se va a lo que quiera, ¿no? Entonces se predice que pues va a haber un corte, así como es el corte GZK en los rayos cósmicos. Protones básicamente que interaccionan con el fondo de radiación cósmica, o sea, fotones que están básicamente casi, o sea, muy energía muy baja.
Pues aquí igual, produces el W y ya esas energías no verías el neutrino que llega al detector. Y lo que vio IceCube fue el chubasco producido por el W que se generó en la resonancia de Glashow. Entonces, para darles una idea, ¿no? La masa del W es 81 gigaelectronvolts. Entonces dicen, bueno, pero pues no sería un neutrino de 80 gigaelectronvolts el que necesitas para eso. Pues no, tienen que irse al centro de masas. Entonces, si el electrón está en reposo, tienen que calcular cuál es la energía que tiene que tener el neutrino para que en el centro de masas corresponda justamente a la resonancia, y eso son como 6 perelectronvolts. Entonces pueden ir a calcular. Entonces es una cosa que se predice en el modelo estándar y que se observó apenas. Que estaba muy padre, ¿no? Ok. Sí. Julio, ¿algún comentario? Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo distingues un neutrino de un antineutrino cuando tú lo detectas? Si viene un antineutrino y detecta, o sea, por ejemplo, si es dispersión elástica, pues no sabes. O sea, si es el intercambio con un Z, pues es lo mismo un antineutrino y un neutrino. O sea, por ejemplo, en reactores, pues el Sol también te da lo mismo, ¿no? Te da neutrinos del electrón o se pueden convertir, pero como interaccionan con el Z es equivalente. Cuando tienes corriente cargada, ahí sí. Es cuando tú dices, es un neutrino del electrón. A ver, déjame ver. Así, si me voy a ver aquí. Por acá tenía una diapositiva de eso. ¿Dónde está? Aquí. Esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, llega un neutrino del electrón, interacciona con lo que sea vía corriente cargada y se convierte en un electrón. Si este fuera un antineutrino, lo que va a producir es un positrón. Entonces, si tu interacción es por corriente cargada, que tendrías que tener la energía para producir el electrón. Por ejemplo, para electrones es muy fácil porque la masa del electrón es medio mega, ¿no? Pero para muones o taos ya pues requieres neutrinos de alta energía. Entonces, ¿cómo distingues? Es así. O sea, llega un neutrino del muón, por ejemplo, del detector, y produce un muón. Si llega un antineutrino del muón, produce un antimuón. O sea, un mu más. Aquí sería un positrón. Entonces, el positrón, pues, se va a aniquilar rápido con lo que tienes ahí en el detector, ¿no? Los electrones. Entonces, por corriente cargada los puedes distinguir. Por corriente neutra no. Ok. Peinado, tienes varias preguntas. Una de ellas que te hicieron al principio de la plática. Te lo digo No por me el interrumpieron, contexto. me hubieran dicho. No, sí, pues te intentó interrumpir, ¿no? Pero te dejamos seguir, ¿no? Dice, ¿en qué intervienen los neutrinos para crear otros elementos más complicados o complejos? Otros, ¿en qué sentido? Ya, O sea, tú lo mencioné que no. dijiste. Sí. En la fusión. Ah. Sí, cuando tienes, por ejemplo, fusión de protón-protón en el, ¿cómo se llama? En el Sol, pues tienes que formar algo estable, ¿no? Entonces tú puedes convertir un protón en un neutrón y emites un neutrino. Si no existieran los neutrinos, no podrías hacer ese intercambio, ¿no? A eso me refería. Sí, pero ¿por qué? Porque son como pegamento o algo así. No. No, justamente está aquí, mira. A ver. Tú imagínate que tienes un protón y otro protón. Y los quieres fusionar y hacer un átomo de helio, ¿no? Que sería protón-neutrón. Entonces, un protón lo puedes convertir en un neutrón, emites un positrón y un neutrino del electrón, que es así como produces los neutrinos del electrón en el Sol. Es por esto, porque es un ingrediente esencial para que exista la desintegración beta o la beta inversa, que sería la conversión de un protón en un neutrón.
Obviamente para que eso ocurra necesitas estrellas porque necesitas medios muy densos. O sea, no son protones y neutrones libres porque el neutrón es más pesado que el protón. Pero sí en medios densos, pues sí es energía cinética que la puedes convertir, ¿no? Entonces son esenciales por eso. Ok. No sé si responde la pregunta. Pero Son es un parte de la ingrediente cadena. esencial para eso. Ujú. Se puede manifestar el que hizo la pregunta y hacer un comentario si no. Sí, no tengan pena. Si No hay tiene preguntas malas. Hay otra pregunta que está muy bien estructurada. Te la voy a leer, pero la tienes ahí también, la puedes ver porque está en el chat. A ver, ¿no? es que tengo que, creo que hacer un... Te la voy leyendo. Dice, entiendo que en el modelo está, yo no, el que te hizo la pregunta, ¿no? A ver, ¿dónde está el Entiendo que en chat? el modelo estándar, debido al rompimiento espontáneo de la simetría en donde está involucrado el Higgs, se le da masa a los fermiones, porque el hecho de que los neutrinos tengan masa va más allá del modelo estándar. Ah, sí, es una muy buena pregunta, de hecho. Sí. Déjame, voy para allá. No dije algunas cosas, pero el punto es, déjame ver dónde tengo aquí. No sé si tengo, sí, aquí tengo el NuRite. Las masas de los fermiones en el modelo estándar, déjame ver si lo tengo por aquí. No sé dónde está eso. Aquí lo veo en chiquito. Si la puse la lagrangiana. O la quité, ¿no? Aquí. No sé si alcanzan a ver aquí. Esa es la lagrangiana del modelo estándar, básicamente para los términos cinéticos y con el Higgs, ¿no? Es el potencial de Higgs. Y déjenme ver los quarks, que son más pesados, ¿no? Aquí ese es la masa, por ejemplo, para los quarks tipo down y para los quarks tipo up. ¿Ok? Entonces tienes doblete, singlete y doblete de SU2. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo que incluye física más allá del modelo estándar? Es por esta razón. Me voy a mejorar mi tablita. Aquí. En el modelo estándar, como mencioné, el número bariónico es una simetría. Es accidental, pero es una simetría de la naturaleza y hemos visto que el protón es estable. Entonces, esa es una simetría que no se viola, ¿no? Los neutrinos, para incluir la masa de los neutrinos, tú necesitas incluir el NuRite, que en el modelo estándar no está. Entonces, el modelo estándar, como la masa de los neutrinos era consistente con masa cero, pues no la pusieron, ¿no? Pero imagínate que pues, tú dices, yo quiero darle masa igualito que el resto de fermiones, pues agrego el NuRite y ya está. O sea, tú tienes un término como este, por ejemplo, como el leptón barra el campo de Higgs, que sería el tilde, que sería como el de acá, y un neutrino right. Y tú puedes escribir el término de Dirac, ¿cierto? Ok. Ahí queda la historia y tú podrías poner un acoplamiento con la mano de 10 a la menos 13 y efectivamente le das masa a los neutrinos. Pero, así como les dije que en teorías más allá del modelo estándar, el número bariónico ya deja de ser una simetría, en este caso no hay nada que me impida poner un término en la lagrangiana como NuRite. Donde NuRite me refiero al barra con conjugadas, igual, ¿no? NuRite con NuRite. NuRite con NuRite es singlet de SU3, singlet de SU2, singlet de hipercarga, no rompe ninguna simetría. Tú puedes escribir ese, y de hecho, como cuando haces un modelo, tú tienes que escribir la lagrangiana más general invariante de todas tus simetrías que sea renormalizable. Entonces, para tener masas de Dirac en el modelo estándar necesitas imponer, además de las simetrías del modelo estándar, el número leptónico como una simetría. Entonces, independientemente de que quieras que tus neutrinos sean de Dirac, tú necesitas poner algo más. Aparte del NuRite, necesitas imponer algo que en el modelo estándar no necesitas. ¿Ok? Ahora, con eso tienes, pues, ganas algo, porque si esta M, o sea, NuRite con una masa, es muy grande, pues explicas por qué las masas de los neutrinos son chiquititas. Entonces, independientemente de cómo quieras meter la masa de los neutrinos, siempre hay que hacer algo extra, pues. Ok. Pero la respuesta corta es porque en el modelo estándar, cuando se construyó, los neutrinos no tenían masa. Por eso.
Sí, muchas gracias. No, gracias por la pregunta, estaba muy buena. Oye, Peinado, así como Fermi conjeturó la existencia de neutrinos, ¿tú podrías conjeturar para nosotros las posibles aplicaciones de neutrinos? Aunque sean cosas que tú alucines, nada más que... Bueno, una aplicación ya está aquí, ¿no? La puse en mis conclusiones. ¿Dónde está? O sea, si tienes un montón de detectores y estás viendo unas anomalías por ahí, cerca de algún sitio, pues puedes estar monitoreando armamento nuclear, ¿no? Por ejemplo. O bien, por ejemplo, ese tipo de detectores, si tú lo pones en un reactor como este, y hay una anomalía en el reactor, o sea que básicamente en pocas horas tienes un montón de neutrinos, quiere decir que te estás quemando tu reactor y puedes tener algo peligroso, pues. Porque ese sería una especie de monitoreo del reactor en tiempo real. En lugar de tener 1570 neutrinos, a lo mejor tienes 3000 y eso ya te dice, oye, está pasando algo con tu reactor, ¿no? Entonces, aplicaciones puede haber. Luego hay gente que ha escrito por ahí, Pat Basa, que es un físico, ya falleció hace poquito, pero muy famoso en neutrinos. Él era de la India, pero vivía en Hawái. Y por ahí sacó un paper sobre comunicación con neutrinos. Y ahí hizo conjeturas de cómo pues mandar mensajes con neutrinos, etcétera, porque estos pues van a pasar todo y eventualmente te puede llegar, ¿no? Pero claro, pusieron ahí cuál era el tamaño del detector y era casi como la Tierra, ¿no? Una cosa así. O sea, pero así, aplicaciones de verdad que se podrían hacer son estas, ¿no? Monitorear un reactor o para que no se te explote. O por lo menos tengas tiempo de salir volando, ¿no? Bueno, Manzanares, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, claro, claro. Rodrigo. Okay. Sí, gracias. No, muy interesante la plática. Quisiera centrar un poco, si nos pudieras comentar un poco sobre en la detección de neutrinos y precisamente, por ejemplo, hablaste primero de alguna forma de poner las instalaciones abajo de la Tierra, 1 kilómetro. Veo aquí en este caso dentro, ¿no? de los reactores nucleares. Pero uno de los puntos que estabas mencionando ahí, o problemas que necesitas, dice, poco ruido ambiental. ¿Pudieras ahondar un poco en ese ruido? O sea, ¿cuáles son las condiciones para poder que pueda funcionar bien, por ejemplo, en ese reactor nuclear en el ININ y poder tener lecturas y no ese tipo de detalles? Sí, es una buena pregunta, Rodrigo, y qué bueno saludarte por aquí después de tantos años. A ver, sí, espérame. Sí, poco ruido ambiental me refiero a que tengas poco ruido para tu detector. Es decir, por ejemplo, en estos detectores, lo más jodidos son los neutrones. Y en neutrones tú puedes tener, si estás muy cerca, como en el caso del ININ, pues tienes neutrones que vienen del reactor mismo, ¿no? Que estás produciendo. O neutrones que vienen como eso está a nivel, o sea, básicamente pones un techito, pues vas a tener neutrones que vienen de los rayos cósmicos que produces, por ejemplo, en el concreto o con los muones, etcétera, ¿no? Entonces, necesitas, por ejemplo, aquí pusimos un 25 centímetros de agua o polipropileno, una cosa así, etcétera, para intentar tener el menos número de neutrones posible. A eso me refiero el ruido ambiental. La otra, ¿cómo te puedes deshacer de esto en experimentos que no tienes el kilómetro de roca o 2 kilómetros de roca? Es apagar tu detector, que en el ININ se puede, y medir. O sea, tú si dejas tu detector, vas a estar midiendo, por ejemplo, por un día cuántos neutrones te están llegando. Y eso es bastante estable en promedio, ¿no? Ajá, ok. Entonces tú puedes medir el ruido y ya te lo quitas eventualmente, ¿no? Pero sí, ruido me refiero, en todos los ejemplos el ruido es ese. Son neutrones o en algunos detectores son los mismos electrones, etcétera, ¿no? O
sea, si estás en un sitio donde tienes un montón de cosas radioactivas, o sea, cualquier cosa te va a producir partículas que en tu detector son malas, ¿no? En este caso es insensible a muchas partículas, por ejemplo, partículas cargadas. Si tienes desintegración beta, como lo digo, está en todos lados, pues las partículas cargadas a este detector no le hacen nada porque te las puedes quitar, ¿no? Mientras que los neutrones sí. Entonces, para este en particular, los neutrones son un ruido. Para otros experimentos, que son los que necesitan irse bajo tierra, ya sea para los de detección de materia oscura o de otro tipo de cosas, como neutrinos atmosféricos, los muones son súper penetrantes. Entonces, los muones ultraenergéticos que vienen de los rayos cósmicos te pueden penetrar incluso kilómetros. Entonces, ese es un ruido. Entonces, entre menos ruidos tengas, pues mejor es tu experimento, porque tienes que contemplar cuando haces el análisis cuál es tu ruido, ¿no? Entonces, Sí. no te puedes quitar el ruido, no puedes decir cuál es tu señal, básicamente. Claro, claro. No, está bien. Muchas gracias, ¿eh? Yo tengo una pregunta acerca de las supernovas. Si recibes un montón de neutrinos, ¿de alguna manera puedes saber tú en qué rumbo está la supernova? Si lo detectas en más de un detector, sí. 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 Ujú. Como, ¿Cuál es la idea? es como como en los ¿cómo se llama? Ondas gravitacionales, ¿no? Tienes más de una, haces interferometría con el tiempo, o sea, puedes tener el tiempo de llegada y puedes hacer interferometría. Entonces, sí, no sé con qué tanta precisión, pero sí podrías triangular con más de un detector. O sea, te va a dar una región, no te va a dar una dirección así. Claro, sí. Porque tanto tu detector también pues te da una direccionalidad con cierta precisión y bueno, pues son muchos detectores, ¿no? De muy diferentes tipos. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas preguntas. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Está abierto el micrófono, ¿eh? Bueno, pues te agradecemos mucho la plática, Eduardo. Estuvo muy interesante, mucha energía, ¿eh? Se nota que trabajas fuerte, ¿no? Felicidades. Pues vamos a difundir la plática aquí Ok, en un canal de YouTube, ahí luego te damos el link. vale. Te vas a estar eh, en las redes. Está bien, Ahí espero no haber dicho palabrotas o muchas palabrotas. No, no, estuvo muy bien la plática. Bueno, pues pues te agradecemos mucho haber estado con nosotros y esperamos pues verte próximamente aquí en Sonora en algún momento, te invitamos a Y ahí nuestros. luego les doy una charla de lo que, bueno, esto de Coherency fue mi trabajo, pero de las cosas que Sí, hago de hecho ya realmente de habíamos más, ¿no? hablado, ¿no? Que Eventualmente. había otra pendiente. Muy bien. Bueno, pues les agradecemos a todos haber asistido y pues nada, nos vemos la próxima semana con una plática de Catalina Bastidas del Instituto de Física de Ensenada. No me acuerdo, ¿cómo se llama? Centro de Ciencias Nanoestructuradas, algo así, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ok, gracias, Eduardo. Chao. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye. Nos vemos, Manzano.